Comencem. Bona tarda. Avui estem aquí, aquest 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista, per ser l'altaveu d'una veïna de les Franqueses, molt coneguda pel municipi pel seu tracte amable i col·laborador amb tothom, amb l'objectiu de fer visible la seva situació i la del seu fill per conscienciar la ciutadania i institucions d'aquest fet. Y mientras el mundo al revés, la víctima encerrada y el criminal libre. Se dice que las causas de acogida de todo el país son espacios creados para que se les permita a las víctimas de violencia de género reflexionar sobre su situación personal y planificar su futuro. Las personas cercanas y de confianza, de ese entorno en el que apoyarse y que tanto necesitan después de episodios traumáticos como un maltrato. El traslado de víctimas de violencia de género a casas de acogida puede facilitar el desarraigo en el momento en el que más necesitan a su círculo cercano. Llevar a estas mujeres y a sus niños y niñas a una casa de acogida fuera de su municipio puede ser también contraproducente para la mayoría de ellas. Las mujeres que viven temporalmente en estas casas de acogida carecen de este espacio social necesario, alegando que es por su propia voluntad, por su propia seguridad. Mientras que sus agresores, muchas veces con órdenes de alejamiento en vigor y penas irrisorias, en su gran mayoría no llegan a pisar la prisión y se pasean a sus anchas tan campamente, mientras sus víctimas deben vivir recluidas y con miedo a volver a encontrarse cara a cara con sus agresores. La realidad es que son las víctimas quienes viven encarceladas mientras los agresores se pasean libres e impunes. Se les anima a las víctimas a denunciar, pero cuando se presenta la denuncia, ¿cuál es el destino de las mujeres que verán atendida su llamada? Si las lesiones y amenazas son calificadas, ¿por quién? De graves, quizás se detenga al agresor, pero si no es así, según el criterio del funcionario o funcionaria que la atienda, se esperará que se celebre el juicio rápido, cuyo resultado es un enigma, ya que depende de la declaración del acusado, de la petición del fiscal o la fiscal, de la habilidad del abogado o abogada que la defienda, de la listeza o torpeza de la denunciante relacionada directamente con su cultura, estado emocional, capacidad de expresión o si dispone o no de abogado o abogada que la asista. Y mientras todos estos trámites y dispositivos que nuestra justicia democrática dispone para garantizarle al acusado un juicio justo, no tanto a la denunciante, esta permanece ¿dónde? ¿Tiene que buscar un lugar seguro por sus propios medios? ¿O debe recurrir a refugiarse en una casa de acogida, último avance de nuestros tiempos modernos? En definitiva, la ley de violencia de género, tan elogiada y cuidada por sus defensoras desde hace 17 años, ni protege a aquellas mujeres que no tengan vínculos sentimentales permanentes con el agresor, ni le garantiza a la denunciante que detendrán al denunciado, ni le proporcionará rápidamente una sentencia que le libere de él. Además de que el sistema de protección está saturado y no alcanza a dar una respuesta adecuada para las mujeres más vulnerables, hijos e hijas. Solamente el 5% de las denunciantes logra ver al denunciante entre cárcel. Y fundamentalmente porque no se ha probado invertir la carga de la prueba de tal modo que la declaración de la mujer tenga la consideración de veracidad y sea el acusado el que deba probar su inocencia. Solo el 14% de los condenados es recluido. 22.487 hacen trabajos para la comunidad. 14.000 cometieron delitos de hasta 5 años de prisión, pero la mayoría no ingresó. Tras la seguridad vial, la violencia de género es la categoría con más penas alternativas. Y mientras, el mundo al revés, la víctima encerrada y el criminal libre.
Muchas, como nuestra vecina de las Franquesas, mujeres valientes, supervivientes de violencia machista, que tuvieron que enfrentarse directamente a la violencia machista pretendiendo defender no solo su vida, sino la vida de las personas más vulnerables, sus hijos e hijas. Per això, aquest 25N, Dia Internacional contra les Violències Masclistes, tornem a sortir al carrer, i així ho farem les vegades que calgui. La víctima ens ha demanat que posem un àudio. Ara el posaré. A ver si lo escolta bé. No sé exactamente si decir fui o soy, porque él continúa haciéndome daño, pero ya no es directamente hacia mí, es a mi hijo. Constantes maltratos físicos y psicológicos que han acabado en un relato realmente desgarrador por parte de mi niño. Nunca pensé que su propio padre fuese capaz de hacer esto a su hijo. ¿Cuántas veces he escuchado esta frase de las noticias de muchas madres como yo, en las que el desenlace ha sido fatídico? Escribo estas palabras desde un sitio protegido y doy gracias cada día porque mi hijo esté vivo. Pero hemos perdido otra cosa, nuestra libertad. Tenemos que estar escondidos, por miedo a que venga a hacernos daño. Y esto no es vivir. ¿Y quién se tiene que esconder? No tendríamos que ser nosotros. Algo tiene que cambiar. Porque lo que está claro